nos quedamos aquí escuchando la reflexión de una gran serie que hemos empezado hace 4 domingos. Estamos viajando por el Evangelio de Marcos y con la intención de conocer algo más de Jesús. Tal vez hayas leído este Evangelio varias veces, habrás escuchado varias reflexiones sobre este Evangelio, pero yo, sin duda, creo que algo nuevo podemos aprender esta tarde. Esa es mi intención a la hora de compartir con todos vosotros una reflexión basada en una situación en la que Jesús nuevamente es el protagonista. El tema que se nos ha dado para hoy, aparecerá en algún momento en las diapositivas, es la mancha. Estamos en Marcos, en el capítulo 7, y es un pasaje denso. Son 23 versículos que vamos a ir leyendo del 1 al 13 y del 14 al 23. Debería salir una diapositiva en algún momento. Quería hacer una breve introducción, tan solo con algo que me llamó la atención, que leía en un periódico online. El periódico en particular es El Confidencial, y tenía una noticia que me hacía pensar y que de alguna manera está relacionada hoy con el tema que traemos. Entonces, si en un momento podemos tener el titular, podremos ver. Fijaros lo que dice: la feminista que vivió un año entero siguiendo la Biblia a rajatabla, sin cortarse el pelo, llamando Señor a su marido, sometiéndose a él, aislándose durante la menstruación y poniendo en práctica una actitud piadosa. Me pareció interesantísimo cómo alguien puede someterse a vivir de una manera que creo que no es relevante para nuestros días, una forma de vida regida por unas normas que probablemente están descontextualizadas, que en su tiempo tuvieron una función determinada y un propósito en la vida de personas que vivían cercanas a Dios, pero esta mujer quiso someterse a vivir durante un año bajo esas normas o esas reglas. No sé si aquí alguna voluntaria quiere unirse a ese experimento y de una forma más cercana a todos nosotros podría decirnos cuáles son sus impresiones. Bueno, tan solo era una anécdota, ahí está. Si queréis leer el título, solo tenéis que poner el Confidencial y buscar esa feminista. Bien, nos hemos ido centrando en los diferentes pasos que Jesús ha ido tomando en diferentes situaciones. Y hoy nuevamente vamos a ver a Jesús encontrando oposición a la hora de llevar a cabo su cometido en esta tierra. Justamente hace 3 semanas yo tenía una reflexión en Marcos 2, donde veíamos que Jesús tenía una fuerte confrontación con sacerdotes y con religiosos. Y se allegaban allí a Jesús y decían: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Qué autoridad tienes tú para perdonar? Veíamos una confrontación y Jesús creo que salió victorioso con la palabra de Dios y con toda autoridad de esa confrontación. En ese mismo capítulo, Jesús y sus discípulos vuelven a tener otra confrontación con religiosos, y esta vez es a través de sus discípulos y con una ley que era conocida para todo el pueblo de Israel y que observaban, que era el día de reposo, el día de descanso. Y los sacerdotes señalan a los discípulos y dicen: ¿qué hacen tus discípulos recogiendo el grano en un día de reposo? Es cierto que el pueblo de Israel se regulaba por muchas normas. Incluso esta ley del Sabbat incluía un gran listado de acciones que no se podían hacer en ese día de reposo. Incluso Jesús fue señalado con el dedo porque se atrevió a sanar a alguien, a un hombre con la mano seca, el día de reposo. Eso lo vemos en Marcos capítulo 3. Y yo pensaba, es un riesgo observar la ley, es un riesgo llevarla a cabo, porque obedecer normas, consejos, puede provocar en nosotros actuar solo por el hecho de cumplir esa ley, ¿verdad? Tal vez como esta mujer quería
ver cómo funcionaban esas normas. Y de alguna manera lo que queremos es asegurarnos de que todo está bien entre nosotros y Dios. Y como consecuencia de esta observación a rajatabla, cuando observas esa ley, lo que más te preocupa son los detalles de cómo llevarlo a cabo, esos detalles concretos. Quieres saber qué tienes que hacer exactamente, es decir, qué botones tienes que pulsar para llevar a cabo esa ley. De esa forma, yo creo que no avanzas hacia la intención por la cual esa ley fue creada. Más bien te dedicarás a incluir en esa ley todo tipo de detalles que de alguna manera te aseguran que estás cumpliendo esa ley que estás obedeciendo. Y hoy justamente es donde nos encontramos, en este pasaje en Marcos 7. Vamos a leer dos ejemplos en los que el pueblo de Israel de alguna manera se vio sometido a cumplir leyes, tal vez solo por cumplirlas, e incluso a añadir otras cosas más específicas y dejando a un lado lo que era el origen de esa ley que Dios había dado a su pueblo. Así que vamos a viajar, nos vamos a ir a la biografía que Marcos escribió sobre Jesús y vamos a leer los primeros 13 versículos. Deberíamos haber puesto la anterior, no importa. Vamos allá, vamos al pasaje. Se acercaron a Jesús los fariseos y unos maestros de la ley llegados de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, esto es, sin haberlas lavado, porque los fariseos y demás judíos, siguiendo la tradición de sus antepasados, no comen sin antes haberse lavado las manos cuidadosamente. Así, cuando vuelven del mercado, no comen si antes no se lavan. Y guardan también otras muchas costumbres rituales, tales como lavar las copas, las ollas, las vasijas metálicas y hasta las camas. Preguntaron pues a Jesús aquellos fariseos y maestros de la ley: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de nuestros antepasados? ¿Por qué se ponen a comer con las manos impuras? Jesús les contestó: hipócritas, bien profetizó Isaías acerca de vosotros cuando escribió: este pueblo me honra de labios afuera, pero su corazón está muy lejos de mí. Inútilmente me rinden culto, pues enseñan doctrinas que solo son preceptos humanos. Vosotros os apartáis de los mandatos de Dios por seguir las tradiciones humanas. Y añadió: así que por mantener vuestras propias tradiciones, os despreocupáis completamente de lo que Dios ha mandado. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. En cambio, vosotros afirmáis que si alguno dice a su padre o a su madre: lo que tenía reservado para ayudarte, lo he convertido en corbán, es decir, en ofrenda para el templo, queda liberado de la obligación de prestarles ayuda. De este modo, con estas tradiciones vuestras que os pasáis de unos a otros, anuláis lo que Dios había dispuesto. Además, hacéis otras muchas cosas parecidas a esta. Versículo 13. De este modo, con estas tradiciones vuestras que os pasáis de unos a otros, anuláis lo que Dios había dispuesto. Además, hacéis otras muchas cosas parecidas a esta. Invalidáis la palabra de Dios con vuestras tradiciones. Como decía al principio, en mi introducción, muchas veces acabamos obsesionados por esos preceptos, por esas normas,
que incluimos en la ley todo tipo de detalles que hay que cumplir para asegurarnos de que la estamos obedeciendo. ¿Qué pretende Jesús enseñarnos en estos primeros 13 versículos? Yo creo que Jesús, a través de este pasaje, quiere que aprendamos primeramente a ajustarnos a la autoridad de la palabra, a entender su propósito y finalmente a amar a quien es el centro de ella. Jesús no critica la tradición, para nada. Yo creo que a veces es buena y es necesaria frente al caos, ¿verdad? Imaginaros por un momento que a partir de hoy decidimos no tener un horario para esta reunión. Y de alguna manera iremos informando. Bueno, será la 1 de la tarde, el próximo domingo y a última hora, o el próximo domingo decidimos tener. Una tradición es buena frente al caos y una buena organización. Jesús no estaba criticando la tradición per se, sino estaba criticando las tradiciones de los ancianos, de sus antepasados, que se habían añadido o incluso se habían construido bajo los preceptos de la Biblia, pero ya no eran la autoridad más importante en su vida. Eran más específicas, más concretas que los propios principios de la palabra y de alguna manera les hacían distraerse del propósito de esa ley, incluso podían llegar a contradecir el original precepto bíblico. Y Jesús les da 2 ejemplos. Uno los vemos en los versículos 3 y 4. ¿Los leemos? De nuevo, perdón, no los he puesto, ¿verdad? Y vieron algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, esto es, sin haberlas lavado, porque los fariseos y demás judíos, siguiendo la tradición de sus antepasados, no comen sin antes haberse lavado las manos cuidadosamente. Así, cuando vuelven del mercado, no comen si antes no se lavan. Y guardan también otras muchas costumbres rituales, tales como lavar las copas, las ollas, las vasijas metálicas y hasta las camas. Hay un ritual de pureza, de lavamiento. Un lavamiento en principio espiritual. Pero de alguna manera vemos cómo se han ido añadiendo otras muchas cosas que Jesús quiere de alguna manera destacar. Era un ritual de pureza, conocido desde antiguo. Lavarse las manos, no por higiene, ¿de acuerdo? Pero debían lavarse las manos si habían tocado cualquier otra cosa que era considerada impura. Y en la Biblia aparece, y aparece tan solo en el contexto en el que el sacerdote debía, para acercarse a Dios, seguir un proceso de pureza, de lavamiento. Y era algo importante, y además era algo visible a todo el pueblo. Acercarse a un Dios santo exigía un proceso de pureza. Pero en este momento en que Jesús está hablando con los religiosos, de acuerdo a la tradición de los ancianos, todos, no el sacerdote, todos debían lavarse constantemente con agua antes de comer, incluso lavar sus ropas, lavar sus muebles, diferentes objetos, si habían tocado algo impuro. Es decir, había una gran obsesión por un ritual de limpieza, de pureza. Primer ejemplo que les da, ¿de acuerdo? El segundo ejemplo, ¿puedes pasar, por favor? El segundo ejemplo que les da está citado en el versículo 11. En cambio, vosotros afirmáis que si alguno dice a su padre o a su madre, lo que tenía reservado para ayudarte, lo he convertido en corbán, es decir, en ofrenda para el templo, queda liberado de la obligación de prestarles ayuda. Tenemos un segundo ejemplo que incluso incorporan
cosas nuevas y las desvían y las utilizan de una manera que es contradictoria a la propia palabra de Dios. Dios les había dado un mandamiento, el quinto, si no me equivoco, de honra a tu padre y a tu madre, en todo. Y hay una ley dentro del pueblo judío que es declarar algo corbán, una propiedad, un bien material, era consagrado a Dios y su beneficio era entregado al templo. Y incluso en momentos de dificultad económica para la familia, para los padres podían pedir ayuda a su hijo, pero el hijo no se lo ofrecía porque había declarado esto corbán y de alguna manera estaba contradiciendo un gran mandamiento que era el de fidelidad, el de apoyar a los padres. Contradecían así ese principio bíblico de honrar a los padres. Y además, Jesús prosigue diciendo, y muchas cosas más hacéis semejantes a estas y otras. Como diciendo, ¿queréis que os diga más? Así que no es extraño que Jesús les diga lo que les dice en el versículo 6. Y yo creo que con un tono tal vez de enfado y molesto, Jesús les dice, hipócritas, bien profetizó Isaías acerca de vosotros cuando escribió, este pueblo me honra de labios afuera, pero su corazón está muy lejos de mí. Inútilmente me rinden culto, pues enseñan doctrinas que solo son preceptos humanos. Vosotros os apartáis de los mandatos de Dios por seguir las tradiciones humanas. De alguna manera Jesús les está diciendo, mira, si fallas en honrar la única autoridad de la palabra, fallas en la adoración a Dios. Si permites que las tradiciones humanas, lo que dicen los expertos, lo que dice tu corazón o cualquier otra cosa, estás permitiendo que eso tenga la misma autoridad que la palabra de Dios. Estás fallando en tu adoración a Dios. Estás creando tu propio Dios. Es decir, tú eres tu Dios mismo. Hipócritas. Porque no reconocer la autoridad de la Biblia es no reconocer a Dios. Y la autoridad de la Biblia y la autoridad de Dios están unidas. Y no puedes tener la una sin la otra. Jesús nuevamente les confronta con una situación de religiosidad, de hipocresía. Y tal vez muchos de nosotros que esta tarde estemos aquí, estamos siguiendo preceptos, estamos siguiendo leyes por seguirlas o por sentirnos simplemente que estamos bien en esa relación con Dios. Si ese es el caso, yo te pido, por favor, considera qué estás haciendo. Y no dejes guiar tu vida solo por preceptos per se, sin buscar el fin que propone ese precepto. Una primera parte con una realidad de contraste con la vida de estos religiosos que se acercan a Jesús para pillarle de alguna manera y poder juzgarle y echarle en cara que él no está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Pero daros cuenta, nuevamente Jesús lidia la situación citando la palabra de Dios. Él es un gran conocedor. Él es la máxima autoridad de la palabra de Dios. Vamos a pasar al segundo texto, de acuerdo a la segunda parte de este pasaje, Marcos 7. ¿Estáis conmigo todavía? ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Vamos a hacer una lectura de los versículos 14 al 23. Y recabando de nuevo la atención de la gente, Jesús les dice, ya no solo a los religiosos, a los escribas,
sino a una multitud que estaba frente a él. Oídme todos y entended esto. Nada externo al ser humano puede hacerlo impuro. Lo que realmente hace impuro a uno es lo que sale del corazón. Quien pueda entender esto, que lo entienda. Luego, cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron por el significado de lo que había dicho. Y Jesús les contestó: ¿así que tampoco vosotros sois capaces de entenderlo? ¿No comprendéis que nada de lo que entra de afuera en el ser humano puede hacerlo impuro? Porque no entra en su corazón, sino en su vientre y va para la letrina. Jesús está siendo muy gráfico y creo que está hablando muy claro ahora a sus discípulos. Nada de lo que entra puede contaminar. Nada que es exterior puede causar impureza, sino lo que sale de dentro, lo que sale del corazón. Lo que sale del interior, continúa diciendo el versículo 20. Lo que sale del interior, eso es lo que hace impura a una persona, porque del fondo del corazón humano proceden las malas intenciones, las inmoralidades sexuales, los robos, los asesinatos, el desenfreno, la envidia, la blasfemia, el orgullo y la estupidez. Todas estas son las maldades que salen de adentro y hacen impura a una persona. Esto hace pensar. Eso hace pensar en tu estado, en el estado de tu corazón, de mi corazón, de su corazón. Jesús ahora está hablando a toda la multitud, porque no solo eran estos religiosos líderes y escribas de la ley los que observaban esta ley de impureza de lavarse, sino que eran todos. Y por eso se dirige a todos, porque todos eran conscientes de ser impuros. Como hemos visto al principio, esta ley de la impureza se había llevado a extremos. Tocar un animal muerto, tocar el cuerpo muerto de un humano, un cadáver, utensilios, muebles, ropa, personas con infecciones de piel, personas con infecciones de estómago, como podía ser una diarrea, flujo de sangre, o comer animales que habían designado impuros, como el cerdo, eras considerado impuro. Es decir, todo marcas exteriores. Y, por lo tanto, como consecuencia, no podías entrar en el templo. No podías ir hacia la presencia de Dios. Es cierto, es una marca visual ese proceso que nos hace pensar en el sacerdote de pureza para llegar a Dios. Había una necesidad de ser puro, de ser limpio, para estar en contacto con Dios, sin duda. Pensemos a veces en momentos de ayuno o en momentos en que nos arrodillamos a la hora de orar. Son marcas visuales de una necesidad de encontrarnos con Dios o de humillarnos delante de Dios respectivamente, ¿no? Son marcas visuales, como podían ser esas que el pueblo de Dios había añadido. Pensar por un momento en una cita con alguien muy, muy, muy importante, ¿vale? Alguien a quien realmente quieres, alguien con quien realmente quieres estar, alguien que de alguna manera ha modificado todo su ser y tú quieres presentarte delante de esa persona, ¿de acuerdo? ¿Qué vas a hacer para esa cita? Yo creo que un aseo personal de pies a cabeza. Vas a cortarte las uñas, las vas a limpiar bien, vas a pegarte una ducha, te vas a afeitar o depilar si eres ella. En fin, vas a hacer
cantidad de cosas para presentarte, para deshacerte de toda impureza, de toda suciedad, de todo mal olor. Incluso vas a utilizar el hilo dental, ¿eh? O sea, quieres estar ahí bien. Quieres estar limpio. Tal vez no guapo, porque como se suele decir, ¿no? Aunque la mona se vista de seda, pero estás limpio, eso es lo importante. Pues básicamente es lo mismo con la presencia de Dios. Es una cita, es un encuentro donde tú debes presentarte limpio, puro. De otra forma, no puedes presentarte si no hay limpieza, si no hay pureza. En esta parte de la reflexión es cuando muchos se levantan y salen. Porque hay un desafío para ti y para mí. Porque yo creo que esta cuestión sigue siendo relevante para nosotros en una sociedad posmoderna del siglo XXI. Yo creo que muchas veces no tenemos ese sentido de impureza, de que estamos sucios, que es algo que corresponde a tal vez civilizaciones antiguas o al pueblo judío. Y para esto a nosotros nos queda un poco lejano, ¿verdad? Son rituales, son cosas que no tenemos ese concepto de impureza. Si nos paramos a pensar hoy, el concepto de bien y mal es un criterio muy personal de cada uno de nosotros. Lo consideramos bajo nuestros propios criterios y niveles y estándares. Y no tenemos un concepto incluso del individuo como algo malo o negativo o malvado o cruel. Pensamos que el ser humano es bueno, ¿verdad? Que la naturaleza humana es buena. Cada vez más, y es bueno, consideramos que los derechos humanos es algo que nos pertenece, luchamos por ellos, y la dignidad del individuo incluso, ¿no? Es difícil para nosotros entender el bien, el mal, ese estado de impureza y estar, por lo tanto, separados de Dios. No encaja. Pero tal vez esa visión de que el ser humano es bueno y hay derechos humanos y el individuo debe tener un valor, tal vez sea una lectura un tanto superficial. Es cierto que nos cuesta creer en Dios, en un Dios que es santo y que demanda de cada uno de nosotros que aparezcamos puros delante de Él, sin mancha, y que estamos lejos de Él. Pero yo diría que es cierto, aunque nos cuesta admitirlo. El caso es que el hombre llega a sentir vergüenza en algunos momentos de su vida, a sentir culpabilidad, que no es algo pasado, que es algo actual. Muchas veces nos sentimos inseguros, hay dudas delante de nosotros si estamos haciendo lo correcto, si lo estamos haciendo bien. Vivimos de diferentes formas una lucha por la aceptación, por ser valorados. Y a veces lo vivimos de una forma silenciosa. No queremos defraudar o decepcionar a otros. Queremos ser aceptados. Tenemos que demostrar que valemos, que merecemos la pena. Parece que tenemos que hacer algo no solo para ganar la aceptación, sino el deseo de que nos amen. Y a veces incluso nos dejamos pisotear, nos dejamos utilizar, nos dejamos explotar con tal de no defraudar al otro. En un equipo de trabajo, a tu jefe, a tu amigo. En todos los niveles de nuestra vida. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? ¿Por cómo elaboramos este tipo de discurso de bien o mal? Me siento mal, me siento a veces sucio, quiero esconderlo. ¿De dónde? ¿De dónde? Porque hay una cita que Timothy Keller en este libro hace referencia a un libro que Kafka, este autor checoslovaco, un tanto estrafalario en su forma de pensar y sus ideas, plantea todo un diálogo acerca de los personajes de uno de sus libros. Este hombre, sin saberlo,
de una manera, de un día para otro aparece arrestado en una cárcel y es enjuiciado sin saber realmente por qué, y pasa toda su vida de un sitio para otro sin saber por qué, y este hombre en su discurso interno piensa, ¿qué he hecho yo? ¿Soy yo el culpable? ¿Qué he hecho mal? Y de alguna manera hay un discurso de esa inseguridad del ser humano. Y al parecer Kafka en uno de sus diarios hace un planteamiento de que el hombre es consciente, el hombre siente culpabilidad, siente vergüenza de alguna manera. Y Timothy Keller hace un comentario a esas palabras que Kafka hace en sus notas, en su diario, y acaba en esa conclusión que es esta cita que os pongo ahí. El ser humano no cree en el pecado, no cree en el juicio, no cree en la culpabilidad y sin embargo se siente sucio, se siente impuro. Y ahí hacemos uso de mecanismos que nosotros creamos para, de alguna manera, acallar, aplacar, corregir, limpiar esa situación que sentimos. Buscamos propios recursos para limpiarnos de alguna manera. Recurrimos, como cita este libro, a la religión, a normas. Recurrimos a la política, tal vez, a la cultura, al arte, a la política, al mundo laboral. Y ahí encontramos normas, preceptos que hacen satisfacer esa necesidad que tiene el hombre, esa inseguridad, esa mancha que de alguna manera eres consciente e intentas corregir. Pero Jesús nos dice lo que le dijo a sus discípulos en una parte. No es el exterior lo que contamina, es el interior, lo que sale de tu corazón, el corazón del ser humano. ¿Cuántas veces escuchamos, ¿por qué este mundo es así? Es tan cruel, está lleno de tantas cosas negativas. ¿Por qué? Yo creo que si leemos el versículo 20, 21 y 22, tenemos la respuesta. Porque muchas veces estos mecanismos que el hombre hace uso de la política, cultura, de la belleza, del arte, de la religión, llevan principios, llevan moralidad, llevan programas, tienen sistemas, una filosofía, tienen ideas, tienen premisas, pero no van a llegar al interior del hombre, no van a llegar a su corazón, porque trabajan desde el exterior, desde afuera hacia adentro. Pero lo que buscamos son mecanismos que funcionen desde dentro hacia afuera. Versículos 20-23, Jesús dice, lo que sale del interior, eso es lo que hace impura a una persona. Porque del fondo del corazón humano proceden las malas intenciones, las inmoralidades sexuales, los robos, los asesinatos, los adulterios, la avaricia, la falsedad, el desenfreno, la envidia, la blasfemia, la estupidez. Todas estas son las maldades que salen de adentro y hacen impura a una persona. ¿Os dais cuenta? Por mucho que intentes, por muchos rituales, preceptos, por muchos esfuerzos propios, por buenos planes e intenciones que muchas veces se proponen, por muchos logros, no puedes cambiar una cosa. No puedes cambiar el estado de tu corazón. Lo que hay ahí es impuro. Está sucio, permíteme decirlo. Y no podemos cambiarlo por nosotros mismos. Podríamos preguntarnos, ¿y Jesús da la solución? ¿Da la solución en este pasaje que hemos leído? Porque yo no veo nada que me diga, debes hacer esto o aquello. No, pero sí está implícita la solución. Marcos, al parecer, es uno de los biógrafos de Jesús que hace menos comentarios sobre las palabras de Jesús. Creo que solo lo hace 3 veces. Y una de esas 3 veces que puntualiza uno de los comentarios que Jesús
de Jesús sobre sus palabras están ahí. En el versículo 18 y 19 podemos leer esas palabras que Marcos añade a las palabras de Jesús. Así que, ¿tampoco vosotros sois capaces de entenderlo? ¿No comprendéis que nada de lo que entra de afuera en el ser humano puede hacer lo impuro? Porque no entra en su corazón, sino entra en su vientre y va a parar a la letrina. Comentario de Marcos. Con esto, Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Es difícil entenderlo, pero de alguna manera nos está diciendo, mira, basta ya de rituales religiosos. Basta ya de decir esto es puro, esto se puede, esto no se puede. Basta. Estoy aquí, he llegado yo. Muchos autores eruditos ven en estas palabras de Jesús un anticipo de lo que Jesús va a acabar haciendo, que es morir. Es la persona única que puede llevar toda esa impureza. Basta ya. A partir de ahora no necesitáis esta forma de vida para alcanzar lo que en principio la ley era buena, demandar una pureza. No es a través de esos mecanismos. Basta ya. Lo que hay que cambiar es el interior y eso solo puedo hacerlo yo. Jesús tenía toda la autoridad que las normas le habían quitado. Jesús tenía toda autoridad para decir esto. Jesús había venido para completar todas las profecías y promesas que había dado Dios a su pueblo y a todos nosotros. Basta ya de todas esas tradiciones, basta de esfuerzos humanos. Yo soy el que se va a vestir con toda tu suciedad, con toda tu impureza, el que va a llevar toda tu culpa, tu vergüenza y tu juicio. Y yo soy el que va a morir por todos, para que tengáis paz, perdón y salvación. Hay un versículo en Corintios, una carta que Pablo escribe, y son densos en lo que significa. Al que no cometió pecado alguno, el que no tuvo ningún tipo de impureza, por nosotros Dios lo trató como impuro, como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué rincón estás perdido de normas, preceptos? ¿Qué más quieres añadir que no es necesario a lo que Dios ya ha hecho? No, con recursos humanos no podemos limpiar la impureza que llevamos dentro y que nos cuesta reconocer. Pero Jesús les invitaba a recapacitar acerca de sus corazones. Y te invita a ti esta tarde a recapacitar en el estado de tu corazón. Jesús vino a completar muchas de las profecías que había en su nombre. Y una de ellas está en Isaías. Un gran profeta traía mensajes de Dios para su pueblo. Y ahí hay un mensaje profético de Jesús. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por nuestra suciedad, por nuestra impureza, con un gran propósito. ¿Lo quieres tomar? ¿Quieres que sea una realidad en tu vida? Para darnos la paz. Cayó sobre él el castigo. Y por sus llagas, por sus heridas, fuimos nosotros curados, limpios, puros. Ahora podemos acercarnos. No hay más ritual, no hay más preceptos. Dios nos ayude a considerar su palabra. Sigue siendo relevante hoy en día. Gracias.